nombre del Señor. Que Dios les bendiga a ustedes. Mi saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecido a Dios por esta oportunidad en que nos permite a cada uno de nosotros estar en un compañerismo de hermanos alrededor de su santa y bendita palabra. Amén. Tenemos esa promesa, tenemos ese consuelo, esa esperanza de vida eterna, la promesa de su presencia siempre con nosotros, su presencia invisible pero sentida en el corazón de cada creyente, que donde estén dos o más, yo estoy en medio, dijo el Señor. Amén. Así que, hermanos, con la presencia invisible del Señor Jesús, del Espíritu Santo, llenando nuestras vidas de gozo, de paz, de amor, de tranquilidad, vamos a entrar a este culto de adoración a Dios en espíritu y en verdad, en su palabra eterna. Y los invito a la lectura de su palabra en el libro de Filipenses. Libro de Filipenses capítulo 2. Libro de Filipenses capítulo 2 para entrar a la meditación. Gloria al Señor. Amén. Filipenses capítulo 2. El versículo 1 vamos a ver. Todo es un tema muy hermoso que lo vamos a tratar hoy y que espero que sea de bendición para todos ustedes. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Agradecido a Dios siempre, nuestro Padre Celestial. Vamos a inclinar nuestras vistas para orar al Señor. Amado Dios, Padre eterno, con humildad y reverencia, Padre, nos acercamos ante tu trono de gracia, Señor, para adorarte, para exaltar tu gloria, tu nombre, Señor, tu amor y tu misericordia. Eres un Dios de amor, de paz. Es un Dios rico en misericordia y bondad. Te agradecemos cada día, Padre, por la vida que nos has dado, por esa bendición de conocerte, Señor, de saber que tú vives y que tú eres un Dios lleno de bondad, de amor, y que tú amas, tú perdonas a tu pueblo, tú borras nuestras rebeliones. Oh Dios, tú nos bendices, nos prosperas nuestra vida, Señor. Escuchas nuestras súplicas, estás atento a esa plegaria de tus hijos, Señor, y te agradecemos por todo ello, porque eres un Padre amoroso que cuida de nosotros, Señor, porque, oh Dios, en este tiempo, Padre, que vivimos mirando la condición de los hombres, solamente nos queda decir como el apóstol Pedro: ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida. Agradecidos a ti, Señor, en esta mañana venimos con un corazón contrito y humillado en tu presencia, Padre, pidiéndote humildemente que perdones toda falla miserable, porque conscientemente sabemos que te hemos fallado de alguna manera, Señor. Amén. Y nos humillamos a tu presencia. Te pedimos perdón por esas imperfecciones en nuestra vida, porque somos hombres imperfectos, llenos de fallas, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, nombre por nombre. Y nos unimos, Padre, a esa plegaria, a ese coro de tus hijos, a esa multitud, Señor, por toda la tierra, que en este momento, Señor, se dirige hacia ti, eleva sus plegarias, Señor, y te alaba, y te reconoce como el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. A ti, oh Padre Celestial, que escuche nuestra súplica y nos permitas tomar tu palabra y leerla y traer una meditación, y que vengan tus bendiciones de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Esa es nuestra súplica, Señor, un alimento para nuestros corazones, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, Filipenses 2. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, Amén, amén. antes bien con humildad, Sí, Señor, amén. estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Gloria a Dios. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Gloria a Dios. el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Señor, cruz. amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Señor. Gloria al Señor. Que Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento, hermanos, pónganse cómodos y invitados todos ustedes a esta reflexión, hermanos, un tema que quiero compartirles en este tiempo. Yo creo que es oportuno tomar el tema que se llama para subir hay que bajar. Para subir hay que bajar. Ese es el tema de reflexión en esta mañana. Gloria al Señor. Hay dos polos opuestos. Hay una antinomia, una contradicción. Dos extremos opuestos. Uno es positivo y el otro es negativo. Pero nosotros podemos caer en cualquiera de ellos, tanto en el extremo negativo como en el extremo positivo. Gloria al Señor, amén. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es el extremo negativo al cual nosotros podemos caer? ¿Cuál es el extremo negativo? El extremo negativo al cual nosotros podemos caer es la soberbia. Sí, Señor, amén. La soberbia es el extremo muy peligroso al cual nosotros podemos caer y en el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que podemos caer en la soberbia, hermanos. Es algo muy peligroso en el hombre. En algún momento de nuestra vida, quizás nosotros hemos estado caminando por en algún momento de nuestra vida nosotros hemos estado caminando por estos asuntos de la soberbia. Nos hemos sentido orgullosos de algo, nos hemos sentido altivos, nos hemos sentido arrogantes. ¿Qué nos podemos haber sentido, hermanos? Orgullosos, altivos, arrogantes, despreciamos al prójimo. Todas esas cosas pueden pasar, ¿verdad? Despreciar al prójimo. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Algo muy triste en el hombre, ser soberbio. La vanidad. Nos volvemos orgullosos, soberbios, arrogantes. Y la palabra de Dios dice que en los postreros días ese espíritu vendrá en las personas. Que en los postreros días habrá hombres que serán arrogantes, infatuados, soberbios, vanagloriosos, ¿verdad, hermanos? Sí, es, amén. Muy bien, hermanos, entonces es un peligro. Hermanos, es un peligro en el cual nosotros podemos caer en cualquier momento, cualquiera de nosotros, hermanos. La Biblia nos habla de un personaje en 2 de Crónicas, capítulo 26. También lo puede usted encontrar en Isaías, capítulo 6. Ahí nos habla la Biblia de un hombre, el rey Usías. ¿Cuántos recuerdan la historia del rey Usías? ¿Cuántos han recordado del rey Usías? Amén. La historia de este rey. La historia de este rey puede ser el camino de nosotros. La historia de este rey puede ser el camino
de muchos predicadores, de muchos pastores, de muchos cristianos, de muchos laicos. Puede ser el camino del rey Usías. Estamos en ese peligro, hermano, de poder caer, porque la historia del rey Usías dice que fue un rey que al comienzo anduvo perfecto, correcto a los ojos de Dios, temeroso de Dios, y hizo lo bueno. Y mientras él hizo eso, Dios lo bendijo. Amén. El rey tenía enemigos, iba a la guerra y derrotaba a los enemigos. En todo prosperaba, tenía proyectos, tenía empresas, le gustaba a la agricultura, y él prosperaba, Dios lo bendecía. Y adquirió fuerza, adquirió poder. Era un hombre de prestigio, un hombre de poder. Pero cuando adquirió poder, cuando sintió que tenía algo, le entró en su corazón orgullo, le entró en su corazón soberbia, Sí, Señor. ¿no? Y se rebeló contra Dios, fue rebelde a Dios. Eso es lo peligroso, hermano, de esa actitud, de que el ser humano puede llegar, ¿no? No sé si ustedes recuerdan cuando el faraón de Egipto dijo: ¿y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Y quién es Dios? Cuando usted se pone en esa actitud de decir: ¿y quién es Dios? ¿Y quién es Jehová? ¿Y a mí qué me importa Dios? Es muy peligroso. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén. Amén, amén, amén. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén, Señor. Hermano, eso nosotros tenemos que tenerlo siempre en cuenta. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Sabio no es aquel que se envanece en su conocimiento. Sabio no es aquel que se siente superior a otros. Sabio no es aquel que mira a otros con desprecio. Ese no es sabio. Amén. Sabio es aquel que teme a Dios. Amén, amén. El verdadero sabio es aquel que dice: sí, hay un Dios. Amén. Porque el arrogante, el orgulloso, el necio dice: no hay Dios. La Biblia dice que los necios dicen: no hay Dios. Y al negar a Dios se justifican para actuar con necedad y hacer lo que le da la gana y actuar de la manera que sea, sin importar si aplasta, oprime al pobre, lo que sea. Muy bien, hermano. Entonces ese es el extremo peligroso al que podemos llegar. El rey Usías cometió un pecado, ¿no? Él quiso actuar como un sacerdote. Él era un rey, él no podía ser sacerdote. Entonces él fue con el incenciario y quiso hacer el trabajo de los sacerdotes. Él entró al templo y comenzó a ir con el incenciario a querer hacer el trabajo de un sacerdote. Y a él no le correspondía ir a hacer los sacrificios a Dios. A él no le correspondía ir con el incenciario, porque Dios había puesto para todo lo que es el servicio del templo, del culto, a los levitas, de la tribu de Leví, al sacerdocio de Aarón. Señor, amén. Y entonces él estaba ahí en esa actitud. Nos dice en 2 de Crónicas 26, cuando entraron los sacerdotes, le dijo: no te corresponde, rey, estás rebelándote contra Dios. Y él, en vez de humillarse, porque él había cometido un error, el rey cometió un error. Todos cometemos errores, hermanos, todos cometemos errores a cada rato. El rey cometió un error, pero él debía humillarse. Si él hubiera dicho en ese momento, este rey Usías: oh, ¿qué estoy haciendo? Perdóneme, ayúdeme. Sí, tiene razón. Perdóname, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué locura! Ya. Perdóname, Señor, y me retiro del templo. Dios no le hubiera enviado ese castigo terrible que le envió al rey. Porque como el rey se enojó, el rey se llenó de ira, de rabia, de cólera, entonces al rey le vino lepra. Ese mismo instante, hermano, le cayó lepra a ese rey.
y vivió leproso toda su vida y murió leproso. Dios no le quitó el pecado, Dios no le quitó el castigo que le dio. Murió con ese juicio que Dios le cayó de Dios. Lepra. Es muy peligroso. La lepra es una de las peores enfermedades. Lo terrible, porque esa persona con lepra, su cara se deformaba, se llenaba de llagas, se deformaba su rostro, se volvía una cosa horrible, algo insoportable a la vista, y los leprosos tenían que ser sacados de sus casas, e incluso los llevaban a un lugar fuera de la ciudad para que estén en un lugar donde no. Y cuando la gente miraba a los leprosos, la gente por instinto, porque es contagioso, les tiraba piedras. Así que la peor condición de un hombre es ser leproso. Era lo más horrible, era una de las cosas más tristes que le podía caer a una persona, la lepra. En el Perú hay una enfermedad que se parece, pero es muy parecida a la UTA, pero era peor que la UTA, la lepra, porque le faltó humildad a este rey. Porque este rey se enalteció. Este rey se enalteció. Qué peligroso, hermano, es como caer en esos errores, hermanos. Hermano Branham, santo profeta, predicó un libro de misterios, predicó los sellos, el libro de los 7 sellos, y Dios, el Espíritu Santo, le dio la interpretación de lo que significaban esos sellos, de tal manera que mucha gente iba a llenarse de un conocimiento de los misterios de los 7 sellos. ¿Es verdad, hermanos? Amén. Pero él sabía, o Dios sabía, y por eso le dijo a él que le diga esto, no solamente a los pastores del mensaje, sino a los laicos, a todos. Cuando terminó de predicar los sellos, dijo: sean humildes, manténganse humildes. Sí, Señor, amén. Porque el conocimiento envanece, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces comienza ese asunto entre los laicos y los pastores, que hay pastores que dicen: oh, yo sí tengo un conocimiento tremendo, y yo domino esto, yo entiendo bien. Y comienza a mirar a otros pastores y dice: este le falta, este no conoce nada, este no es nada. Y los laicos se contagian de eso y dicen: oh, no hay como mi pastor, él es un experto en sellos. Y vengan todos y comienzan a jalar a gente de otras iglesias: vengan para acá, porque mi pastor, él sí conoce los misterios del mensaje, y los otros pastores son neófitos, son pichones, no valen para nada. Y comienza a entrarle el complejo, esa soberbia, ese orgullo, esa falta de esa jactancia, hermano. Qué triste. La causa de la división de nuestras iglesias es consecuencia de los ismos, de los dogmas, de los credos humanos, que es producto, hermano, del orgullo religioso, de la soberbia, de sentirse superior. La gente dice: oh, yo tengo más conocimiento, y yo soy un águila plateada, yo soy un águila dorada, plumas de oro. El otro es un pobre pollo que no sirve. Oh, hermano, este espíritu terrible yo lo he visto a través de 30 años en este mensaje, hermano. Es una prueba, es una cosa muy peligrosa. Esto afecta, esto es triste ver pastores llenos de una falta de humildad, una falsa humildad y mucho orgullo. Y así como es el pastor, así son las ovejas. Qué triste, hermanos, pero así está yendo el mensaje. El pueblo del mensaje está lleno de esa gente, lamentablemente. Claro. Y las denominaciones del mundo igual. Y cada denominación se llena de ese orgullo, de esa jactancia, de ese orgullo religioso. No hay peor que orgullo que el orgullo religioso. Es horrible. Eso es lo que trae los egoísmos, los denominacionalismos, los ismos, el dogmatismo. Por eso que, hermano, la salvación es personal. La salvación es personal. Dios lidia no con grupos.
Dios lidia con mi individuo. Amén. ¿Ve? La iglesia no te salva. Es cuando tú vivas la palabra. Cuando tú realmente te hagas uno con la palabra. Dejemos el orgullo. Nunca demos lugar en nuestro corazón a la soberbia. Seamos humildes. La humildad. Hay muchos conceptos de humildad. Quizás nos preguntamos, ¿qué es la humildad? ¿Qué significa ser humilde? Humilde es aquella persona que, aunque conozca bastante, no se jacta de eso. Humilde es una persona que, aunque tenga conocimiento y Dios lo haya bendecido con conocimiento de misterios, de la palabra, no se jacta de eso. No se siente superior por eso. Aleluya. No hace ostentación de sus conocimientos. Amén, Señor. Por acá vino hace un tiempo un pastor por acá y visitó unas iglesias, y entonces les dijo a la gente: oh, ustedes tienen que volverse a bautizar, porque esos pastores que los han bautizado no estaban calificados, no tenían requisitos, no eran nada, y yo soy el hombre que tiene las manos santas para bautizar. Y los incautos fueron y creyeron a un espíritu arrogante, a un espíritu orgulloso, a un espíritu jactancioso, que se jactaba de ser el hombre, el enviado de Dios. Pero el enviado de Dios no actúa así. Que los enviados de Dios actúan en humildad. No esperan jactarse ellos mismos, o no tratan de levantarse ellos tratando de sobajar a otros. Ese es puro orgullo. Ese es orgullo religioso. Y lamentablemente muchos de nuestros hermanos pastores han caído en este espíritu arrogante, soberbio, orgulloso, hermano, han caído. Ojalá Dios me libre de no caer en eso. Y si estoy en eso, que Dios me saque de esas cosas, que me libre de esta porquería, de esta cosa pestosa. Amén, Señor. Gloria a Dios. De esta lepra espiritual. Porque no está bien delante de Dios, pues, hermanos. No está bien delante de Dios el orgullo, la soberbia, la vanidad, la vanagloria. Eso está de más. Eso es del diablo. Ese no es el espíritu cristiano, hermanos. El espíritu cristiano es humilde. Jesús no vino con esa manera. Yo creo que comencé con este texto, hermanos, que les acabo de leer de Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Usted ve ahí en Filipenses capítulo 2, y yo les he leído todo lo que nos dice, ¿no? ¿Ve? Que nos pone el ejemplo de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Los fariseos, en su espíritu orgulloso, creían que el Mesías iba a abrir el cielo un portal y una escalera, y que iba a bajar iban a colocar una alfombra de oro y una guardia de honor, una escolta de ángel, y iba a comenzar a bajar pues el Mesías, ¿no? Y iba a irse de frente a donde estaba el sumo sacerdote Caifás, y le iba a decir: mira, Caifás, yo soy el Mesías, así que Caifás, yo soy el Mesías, estoy aquí. Ahora, si todo el mundo, pónganse bajo mis órdenes. ¿Ve? Esa es la idea intelectual, el racionalismo, la teología humana, inventa un montón de cosas parecidas a esto. Pero Jesús vino exactamente como tenía que venir. Así es, amén. Y Jesús vino en la forma más humilde. Sí, Señor, amén. El rey del universo, el creador de los cielos y la tierra, Señor, amén. el dueño de todo. Amén, Señor, amén. Pero cuando quiso nacer, nació de la forma más humilde. De la más humilde que puede nacer un ser humano. Ni siquiera en una cuna, ni en una cama. No, entre pajas de un pesebre. El sudario del buey fue su pañal. Por eso es que no fue la gente grande, no fueron los potentados, no fueron los eclesiásticos,
no fueron los notables a ver a este acontecimiento. Ni siquiera a ellos se les anunció ese nacimiento porque ni siquiera estaban preparados. Se le anunció a quienes iban a estar cómodos, no incómodos, sino cómodos en ese lugar. ¿A quiénes? A los pastores de Belén, porque eran analfabetos, eran humildes, estaban acostumbrados al olor de sus animales, no les iba a apestar ni incomodar de ninguna manera el ambiente, estaban en su contexto, estaban en su ambiente. Pero si hubieran enviado a los religiosos, a los fariseos, a los grandes, a que vean ese acontecimiento, se hubieran puesto a razonar: ¿cómo? ¿Qué puede ser? ¿Qué esto es? Esto es fanatismo. Esa muchacha que dice que se comprometió con su esposo y ya estaba en estado, ¡qué horror! Un niño que hasta su nacimiento es dudoso, no puede ser. Todo lo hubieran razonado. Amén. Porque el error más grande del hombre es razonar la palabra, no creer la palabra, sino razonarla. Y Dios no nos ha pedido que razonemos, que investiguemos, que analicemos su palabra, sino que la creamos. Solo creer, todo es posible para el que cree. Para el que cree, todo es posible. ¿Ve, hermanos? Por eso que, hermanos, la humildad es una virtud moral. Es lo opuesto a la soberbia, por lo cual nosotros conocemos nuestras propias limitaciones. Nosotros somos lo suficiente conscientes de nuestra realidad finita para entender que a un Dios infinito nunca lo vamos a llegar a entender por razonamiento. Así es, Señor, correcto. Así nos comamos todos los libros de filosofía del mundo y todas las teologías del mundo, llegamos a un momento en que nosotros nos damos cuenta que jamás por nuestro razonamiento vamos a entender a un Dios. Y lo único que nos queda es decir: Señor, quiero conocerte, hablarle con el corazón, hablarle por la fe. La fe Dios le da a aquel que tiene la suficiente capacidad de reconocer que no es nada. Señor, yo no sé nada, yo no conozco nada. Tú lo conoces todo, Señor. Tú lo conoces todo, Señor. Yo solamente quiero, Señor, que me ayudes a conocerte. A Dios le gusta que mejor nosotros le hablemos. No tratemos de investigarlo, porque Teo viene de Dios, Logos estudio de Dios. ¿Quién puede estudiar a Dios? Nadie puede estudiar a Dios. Dios es algo que más bien nosotros tenemos que creer que existe. ¿Ve? Y para creer que existe, lo primero es la fe. La fe es la humildad que rechaza el razonamiento. Yo rechazo toda mi capacidad de razonar, de pensar, y simplemente digo: Señor, te necesito. Cuando nosotros comenzamos por ahí, hermano, por esa sencillez de creer que hay un Dios que lo necesito, que mi alma tiene sed de ese Dios vivo y lo necesito. Reconozco mi limitación finita, y entonces decido seguir el camino de Dios, no lo que mi mente me dice, sino lo que Dios me dice. Jesús, cuando predicaba, no le decía a la gente: piensa, razona. No, Jesús le decía: cree. Nunca va a encontrar usted en el Evangelio que Jesús diga: analiza, investiga, razona. No, cree. Confía en la palabra, confía en lo que está escrito. Pero hoy hay un espíritu en el mundo arrogante, de exaltación del racionalismo, de nuestra capacidad de pensar, de analizar. Y estos hombres, estos espíritus arrogantes, intelectuales, comienzan a mirar con desprecio la Santa Biblia, la palabra de Dios, y dicen que este es un libro escrito por hombres. Yo no voy a regular mi vida por un libro, una fábula de unas leyendas de hace 2000 años. Le miran, la tratan con desprecio. Entonces, a esos espíritus con esa actitud despreciativa de la palabra de Dios, Señor jamás pues se va a manifestar a ellos. Dios jamás les va a abrir el entendimiento de las cosas de Dios, porque la actitud de ellos no es la correcta. Tenemos que entrar por la forma correcta. Así es, Señor. Lo dice la Biblia.
Santiago capítulo 4, verso 6. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. ¿Qué nos dice? Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señor. Por eso que el tema que les hemos compartido en esta mañana es: para subir hay que bajar. Si quieres que Dios te bendiga, humíllate. Amén. Seamos humildes. Mantengámonos humildes. No debemos dar lugar al orgullo. No demos lugar a la carne, sino humillémonos, seamos humildes. Ese es el consejo de Dios a las personas. Y es estas palabras inspiradas del hermano Branham al terminar de explicar los misterios de los sellos. No hubieran tenido en cuenta los pastores, no hubieran surgido pues los sismos que dividieron al pueblo del mensaje. Aparecieron los grandes iluminados que tenían la revelación correcta y que ellos sí tenían el conocimiento y que eran un grupo especial, y entonces surgieron un ismo, el otro ismo, y hoy hay un montón de ismos. Lo paradójico es que Dios envió el mensajero de la hora, hermano Branham, un mensaje condenando todo ismo, toda denominación, y supuestamente los seguidores de este mensaje comenzaron a crear ismos, incluso a justificarlos y a decir que está bien los ismos. ¡Qué horror! Nunca va a estar bien un ismo, jamás un ismo va a estar bien, porque todo ismo es contrario a la palabra de Dios, es adulterio contra la palabra de Dios. Ningún pueblo que tenga un ismo y que lo acepte ese ismo y que lo defienda ese ismo puede decir que es parte del pueblo de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, porque es contrario a la enseñanza del mensaje. Amén. Porque la iglesia es virgen de la palabra. No aceptan dogmas, ideas de hombres. Pero hay hombres que dicen, no, sí, yo tengo derecho a formar mi ismo y sacar mis propias interpretaciones, y mi iglesia tiene que creer, y le imponen esa creencia de él, sus ideas de él. Qué tontería más grande, qué estupidez humana, qué locura. Es una pena realmente. Pero el mundo está así. Para subir hay que bajar. Jesús, como dice la escritura que hemos leído, ¿no?, se humilló a sí mismo, aún siendo hombre se humilló. Nació en un pesebre, vivió humilde, caminó entre la gente, era humilde. Él pudo tener riquezas, pudo tener todo lo que quiera, pero no, él no quiso eso. Jesús decía que los pájaros tienen sus nidos, las fieras del monte tienen sus cuevas, sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde. Toda su vida, su caminar sobre esta tierra fue humildad, humildad, humildad. Aleluya, gloria al Señor. Y hay un detalle, hermanos, importante. El Evangelio nos cuenta, cuando Él fue, el Evangelio nos habla, un pasaje, cuando Él fue a un lugar, ¿verdad? Dice Monte Tabor, se llama ese lugar. Subió al Monte Tabor, al monte también se le llama el Monte de la Transfiguración. Se llevó a los 2 discípulos, se fue con ellos y se fue hasta la cima de un monte. Y ahí les mostró su gloria. Ahí les mostró que Él no era de esta tierra, Él era del cielo. Su cuerpo se volvió luz, su rostro como el sol, su ropa se volvió luz. Les mostró su gloria, lo que Él iba a hacer, lo que Él es hoy, porque Él es hoy Él. Amén. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Amén. ¿no? Y Él ha sido puesto, dice, sobre todo nombre, que Dios lo ha exaltado sobre todo nombre, y que todo nombre tiene que doblar, todas rodillas tiene que doblarse ante Él. Él está arriba para ser adorado. Pero ¿cuál fue el camino a la exaltación? Ahí está el detalle. ¿Cuál fue el camino para subir? ¿No? ¿Cuál fue el camino para llegar a eso? ¿Cuál fue el camino para que hoy se le llama el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el poderoso conquistador? El que ha conquistado el infierno, la muerte, todo. Amén. Pero ¿cuál fue el camino? Bajar, pues, hermano. El camino fue el camino del Calvario, el camino de la cruz.
El camino, ese era el camino, bajar a lo peor. Dejar que los hombres hagan con él lo que quieren, ¿no? El camino para ser el león es ser cordero. Amén. Él es el león de la tribu de Judá, ¿no? Yo lloraba, dice el apóstol Juan, yo lloraba porque se preguntaba ahí en el cielo, ¿quién es digno de abrir estos sellos? ¿Quién es digno? Y miraban y nadie se atrevía. Ninguno de esos santos puros que estaban, ni los ángeles, nadie. Y yo lloraba, dice. Pero el Espíritu le dijo, no llores, no te preocupes, hay uno que ha vencido. El león de la tribu de Judá ha vencido y ha sido hallado. Pero cuando va, más bien ve un cordero inmolado, un cordero ensangrentado. Era un cordero inmolado. Porque la profecía hablaba de que él como cordero fue llevado al matadero. Y tenía que morir. El camino del triunfo, de la exaltación, era el camino de la humillación, del sacrificio. Isaías habla, ¿no? Nos habla en Isaías 53, ¿no? Ahí nos habla. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos del rostro, fue menospreciado, humillado, azotado. Padre, amén. Ni siquiera abrió su boca, dice, él aceptó todo, ya no, ¿para qué? Si él sabía que ese era el camino. Lo bofetearon, le dieron su bofetada, sus cachetadas, ¿no? Por eso él decía, que te pone una bofetada, pon la otra, porque es el camino, ¿no? El camino de perdonar, de amar a los enemigos, de perdonar los agravios, de no vivir con el resentimiento. ¿Cuánta gente religiosa hay en este mundo que dice, ay, ese me ha hecho, ese me ha hecho esta, ese no le perdono, no le perdono, si viven con un odio, y son religiosos. Yo me encontré con un hombre que dice, ¿dónde estaba? Estaba en el servicio religioso, estaba bonito el sermón, y después me comenzaba a acordar de alguien y decía, ese no le perdono. Pero ¿qué dice la Escritura? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la humildad, ser humilde. Para hacer eso, para llegar a olvidar agravios, para perdonar a aquellos que nos hacen daño, tenemos que ser humildes. Señor. Si no somos humildes, siempre vamos a vivir con un resentimiento, con algo ahí que golpea nuestro corazón, nuestra alma, Sí, Señor. y nos destruye nuestra vida espiritual. Mucha gente no puede crecer, dice, yo quiero crecer, quiero levantar, pero no puedo porque es que no nos hemos examinado a profundidad qué cosa está en nuestro corazón ahí, que hay algo ahí, qué resentimiento, qué encono, qué cosa está ahí que nos destruye. Una raíz de amargura contra alguien. El profeta dijo, que no haya, Señor, en mi corazón ninguna raíz de amargura contra nadie, porque eso destruye mi vida y el espíritu se va. Porque el Espíritu de Dios no permite esas cosas en el corazón de un cristiano. Te hicieron daño, te difamaron, te calumniaron, hirieron tu orgullo. Perdónalo, Señor. Te perdono. Ve nuestro país, ve cómo está el Perú, ve cómo está la política en nuestro país. Me enferma la política del Perú. Así es, Señor. Amén. Puros antes. ¿Bien? Hay personas que quizás nunca han conocido a esa líder o a ese líder, jamás en su vida de repente lo han tratado, ni siquiera le han dado la mano, pero ya fueron ideologizados a odiarlo, a maldecirlo, a desearlo ver muerto, descuartizado. Y eso se ha convertido en nuestro país, la política. La política en nuestro país y de América, odio al rival, destrúyalo, mátalo, quémalo, aniquílalo. Oye, pero mire, el hombre ya está 25. No, que lo metan, que se pudra en la cárcel, que se muera ahí, que no lo saquen. Resentimiento, odio. Y son gente religiosa. La mayoría de esta gente que está metida en la política, un día están en su partido, otro día están en alguna iglesia, están ahí todo, pero están llenos de odio. El odio. Y ese odio ha contagiado a nuestra gente, los periodismos, la prensa, los abogados, los jueces, los fiscales, todo la élite, todo son pasiones desbordadas de hombres llenos de odio. No son capaces de decir, bueno, ya pues, olvidemos, ya pagó,
No, y aunque pague, no, aunque pague, que se muera, que se pudra en la cárcel. Los de la derecha quieren ver a sus enemigos de la izquierda que se pudra en la cárcel, que mueran. Los de la izquierda quieren ver a sus enemigos de la derecha igual, destruidos, podridos en la cárcel. ¿Qué patria podemos ser así? Con odios, con resentimientos. ¿Qué patria? ¿Qué futuro podemos dar a nuestro país si todo es pasión, todo es resentimiento, todo es odio, todo es destrucción? ¿Qué futuro espera nuestra nación que solamente sentimos, queremos vivir para la violencia, para el resentimiento, para el odio, para la venganza? ¿Qué patria podemos ser? ¿Qué iglesia podemos construir con pastores resentidos, llenos de orgullo, que si no les aceptan sus ideas, estos hombres seguro que están condenados al infierno, por eso no ven mis ideologías, por eso no ven mi gran teología, entonces nada, ni comer con esa gente? Han creado tanta tontería. Es horrible, hermano Manuel, dígame usted, yo no estoy, o estoy yo, decía el hermano Brana, ¿qué me pasa a mí? Decía el profeta, o de repente ya estoy loco ya. Pero el mundo está así, espantosamente, hermano. Amén. Y todo nivel, hermano, es una cosa triste, el orgullo. ¿Por qué se divide? Una iglesia chiquita se divide en 4, el orgullo. 2 grupos cuando debe ser uno, el orgullo. Un hombre de Dios vino y trajo un mensaje de amor, el Espíritu de Dios le habló, dijo, dale este mensaje para que sean uno, y han hecho 7 líneas, 10 líneas. ¿Qué es cosa? El orgullo, hermano. El orgullo de un líder que nunca quiere reconocer que estuvo equivocado. Si los judíos, si el Sanedrín, que recibió la noticia de que Jesús había resucitado, que los mismos guardias le informaron a ellos de eso. Dicen que los guardias eran romanos, pero antes de ir a Pilatos, fueron a los judíos, le dijo, oiga, algo ha pasado, hubo un terremoto y la tumba se abrió, algo sobrenatural, y fuimos ahí, ya no estaba él. No, es que Dios, tomen plata, oro. Díganle a Pilatos otra versión. Fue el orgullo de ellos. Dijeron, nos mata nuestro pueblo, nuestra nación. Prefirieron sobornar para que la verdad sea escondida. Todo lo hace el orgullo, hermano. El líder dice, ¿y mi prestigio? ¿Cómo queda mi imagen? Si digo la verdad, si reconozco que estaba equivocado, me quedo solo. Oye, hermano, si yo estuviera equivocado en algo y tengo que quedarme solo, yo prefiero quedarme solo, sin ningún seguidor. Pero decir, Señor, estuve equivocado, perdona, estoy mal. Porque un hombre debe estar cierto de Dios. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, siempre nos aconseja eso, hermano. Porque Dios resiste a los soberbios. Eso es el camino. Cuando Jesús cumplió esa humillación y como cordero dio su vida, ¿ve? Y ahí vino su victoria ya. Amén. Resucitado, y fue llevado y fue puesto, como lo dice la escritura que hemos leído, ¿ve? Fue llevado a qué nivel después de que él se humilló. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Gloria al Señor, ¿ve? Aleluya. Ahora todos, nadie vino al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vino al Padre sino por mí. ¿Qué haremos? Arrepiéntese y bautiza cada uno en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados. ¿Qué haremos para ser salvos? No hay ningún otro camino, no hay ningún otro nombre, solamente el nombre del Señor Jesucristo. Así es, Señor, amén. No que hoy vienen los soberbios, los teólogos mediocres, decir, no, todas las religiones salvan al hombre. Eso es antibíblico, es contrario a la verdad. No, solamente hay una religión correcta, solamente hay un mensaje correcto, solamente hay un camino, el camino de salvación del Señor Jesús. La teología hoy trata de decir otra cosa contraria a la palabra de Dios. Porque esos hombres están llenos de soberbia, llenos de orgullo teológico, orgullo religioso. ¿Qué dice en Efesios 4:2? Siempre humildes y amables,
pacientes, tolerantes, unos con otros Amén. en amor. Sí, Señor. Siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes. Ay, rápidamente nos hacemos un lío. Los impacientes. Los impacientes incluso con la venida del Señor. Dicen, ya, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Va a venir. Amén. Impaciente. La Amén. paciencia. El hermano Brano nos habla de que ya estaba en el arca Noé y seguía cerrada, pero no pasaba nada. Ya pasaban varios días. Pasaron muchos días, no pasaba nada. Y los hijos estaban que le preguntaban, pero papá, ya estamos acá, no pasa nada. Pero todavía Dios nos deja ahí un tiempo para ver. ¿Qué pasa? Paciencia. Mucha gente dice, pero oye, mira, yo he escuchado que viene el fin, pero ya, imagínate que nacía y escuchaba eso. Ya estoy viejo y escucho eso. Y paciencia, pues hermano. Noé predicó 120 años y tuvo paciencia. Y aún en el arca no pasaba nada, tuvo paciencia. A su tiempo Dios hará lo que tiene que hacer. Tenemos que aprender a tener paciencia con Dios. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Amén. Romanos 12:16. ¿Qué dice Romanos 12:16? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. No, así es. Ese es el saberlo todo, es arrogante. El saberlo todo es orgulloso. El saberlo todo no reconoce su error. Sí, Señor. ¿Y qué nos dice la escritura en Proverbios capítulo 29, verso 23? Dice, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Gloria a Dios. Amén. ¿Ve? Ese es el camino de Dios. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Amén. Todos esos hombres altivos al final han terminado en una derrota. Su soberbia los ha llevado a la destrucción. Los soberbios, los altivos nunca, si tienen el poder, no quieren dejarlo. Están haciendo daño a su pueblo, están trayendo hambre a su pueblo, pero no, ellos se aferran al cargo. Y no les importa que haya una guerra civil, que muera gente, para dejar el cargo. Pero al final terminan aplastados. Por eso dice, ¿no?, que el altivo será humillado. Al final es humillado, destruido. La Biblia nos da el caso de un altivo, ¿no? ¿Cuál fue ese altivo que fue destruido por altivo? ¿Quién fue? Belsasar de Babilonia, el rey Belsasar. Amén. Se enalteció, que tomó los vasos sagrados, no tuvo temor de Dios, y ahí fue el fin de todo. Amén. El humilde siempre será levantado. Mira un ejemplo de un hombre humilde, temeroso de Dios. Estaba en la cárcel, estaba ahí en lo peor, ahí enterrado, sepultado en vida en la cárcel, injustamente, calumniado de adulterio. José estaba humilde, humillado ahí, golpeado. ¿Y dónde fue levantado? A ser el segundo hombre en el reino, el segundo, el virrey de Egipto, el primer ministro de Egipto, el segundo hombre después del faraón. ¿Por qué? Porque fue humilde, porque fue temeroso. Hermanos, ahí están los caminos de Dios. Amén, hermanos. El altivo será humillado, mas el humilde será enaltecido. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 11, capítulo 29 al 13? ¿No? Carguen conmigo, dice, carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es el consejo que nos da el Señor. Manso y humilde de corazón. No demos lugar al orgullo, hermanos. Es peligroso. La humildad, siempre la sencillez, la amabilidad con todas las personas. Ay, hermanos, a veces yo he visto gente pobre, que no tiene nada, pero con un orgullo más grande que el Cerro Campana. Yo conocí hombres muy poderosos en el poder económico, pero sencillos, hermano. Una vez me tocó ir a visitar a un doctor, un hombre
destacado, que había sido ministro de gobierno en mi país. Y llegaba a su oficina y me hizo pasar, tomó asiento y me dijo: estoy a sus órdenes. Aleluya. Estoy a sus órdenes. La gente que a veces tiene bastante nivel, pero te hacen sentir, oye, bien. Son hombres de poder, pero te hacen sentir bien, te dan un trato. Y hay unos que no tienen ni dónde caerse muertos, pero Señor, tiene un orgullo que cuando vas a ir a querer saludar, te voltean la cara a un lado. Y te miran de una manera que te quitan las ganas de conversar. Y te dicen: oye, no quiero nada contigo. El mundo está lleno de esas cosas. Yo a lo largo de mi vida he visto estas cosas. Yo he visto estos espíritus moverse por todos lados, hermanos. Y entonces, hermano, el camino a la exaltación, el camino a ser reconocido por Dios en el mundo de los cristianos es muy diferente al mundo. En nuestro mundo espiritual es muy diferente al mundo, a la gente inconversa. La gente en el mundo dice: hay que tener poder, hay que llegar a adquirir categorías y que nos reconozcan nuestra categoría y que nos pongan en lugares especiales, ¿no? Y que reconozcan nuestros méritos, nuestros títulos y nos traten con el rango que corresponde del gran doctor, el gran magíster, el gran el gran otro, y que nos pongan y de que destaquemos. Ese es en el mundo, ¿de qué, hermano? En la gente del mundo, ¿verdad? En el mundo cristiano, ¿sabe cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? El que quiera ser el primero. Está en Marcos capítulo 9, 35. Jesús dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Amén. ¿Ve? El primero tiene que ser servidor de todos. Muy diferente el espíritu cristiano con el espíritu del mundo. Por eso que la gente se llama cristiana. No soy cristiano, no soy cristiano. Pero el cristiano verdadero tiene que humillarse. Jesús dejó 3 sacramentos. El bautismo es bien conocido. La Santa Cena es otro, la Cena del Señor es otro sacramento. Pero hay un sacramento que pocos lo conocen. Es el sacramento de la humillación. Bueno, yo digo la humillación, ¿no? En la Biblia dice el lavamiento de los pies, ¿verdad? El lavamiento de los pies. Eso, el hombre orgulloso ahí muere. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que yo, fulano de tal y de tal y de tal rango, voy a tener que lavarle los pies a este hombre de esa ínfima categoría. No. ¿Que así se que te iglesia? No, me voy. Eso no va conmigo. ¿Ve? Porque ahí está la prueba. Incluso en la vida de los cristianos hay un sacramento de la humillación, donde tienes que lavar los pies de tu hermano, donde la hermana tiene que lavar los pies al hermano, porque ese es el sacramento de la humillación. Amén. Donde Jesús nos dejó. El apóstol Pedro se sorprendió y los demás discípulos sorprendieron. Yes. ¿Por qué? Porque él era el Señor. Era su Señor, mi Señor. Así es. Y el Señor significaba que pertenecía a otra clase superior al de ellos. Aleluya. Él era el noble. Él era el Señor de ellos. Y el Señor está para ser servido, no para servir, sino para ser servido. Por lo tanto, Él era el Señor. Y lo correcto más bien es que ellos, ¿no? como esa mujer pecadora, ¿no? Como María Magdalena, ¿no? que estaba ahí él,
y dice que estaba ahí sentado en la casa de Simón, el del fariseo, y ahí estaba él, y estaba todo humillado, lo había puesto en una condición de humillarlo, porque ni siquiera le había puesto el agua, ni le había puesto un criado para que le lave los pies, nada, ahí, con sus pies sucios, Jesús ahí, sin ser atendido como corresponde a un invitado. Y la mujer, al verlo en esa condición, ella pecadora y mirándola así, ella dijo: quiero hacer algo por él. Deseaba en su corazón hacer algo. Necesito perdón, necesito ser perdonada, y tengo que humillarme para alcanzar el perdón. Mire, el camino de la exaltación siempre es la humillación. Y ella fue, cogió una pomada cara y se fue y entró a sus pies y comenzó con sus lágrimas a lavarle y echarle el perfume, con su cabello, porque su cabello era largo, a limpiarle. Y su cabello, porque las mujeres usaban el cabello largo, pues Dios les daba el cabello en lugar de velo, como dice Corintios, y le lavaba los pies y le secaba. Porque eso se hace al Señor. Pero en el día de la cena del Señor, en ese jueves, en esa víspera de su pasión, el día jueves en que cenaron, Él hizo algo sorprendente. Él cambió todo, hizo un cambio de estructuras. Él hizo la gran revolución del alma y del espíritu, provocó un cambio de estructuras, una revolución. Por eso que Pedro se quedó sorprendido. Él tomó un depósito, ¿no? Un lavador, cogió la toalla, se ciñó y fue y comenzó a lavar los pies. Y Pedro decía: no, ¿cómo? Es imposible, eso no puede ser. Esto va contra el orden social, contra el orden estructural, contra todos los sistemas y todo lo que se ha establecido. Imposible, pues tú eres la nobleza, tú eres el Señor, tú eres nuestro Rey, y nosotros somos tus siervos. Es imposible. Al que le corresponde hacer eso a nosotros, Señor. Entonces le dijo: tú no perteneces a mi reino. No, entonces ahora sí. Bueno, si quieres pertenecer a mi reino, deja que haga esto, que es sorprendente, que es opuesto a toda lógica, a toda costumbre. Él estaba haciendo una revolución. Él estaba institucionando el sacramento de la humillación. Gloria al Señor. Amén. La humillación. Aleluya. Le lavó los pies a sus discípulos. Eso jamás en la historia se había pasado, que un señor, un noble, le lave los pies a sus siervos. Eso es imposible. Estaba contra todo el orden social estructural del mundo, pero hizo un cambio en el orden social estructural del mundo. Amén. Aleluya. Pero después le dijo: yo, que soy su Señor, he hecho eso a ustedes, mis siervos, para que luego ustedes lo hagan unos a otros, para que ustedes entiendan que entre ustedes hay una relación de igualdad, una relación, no hay superiores, no hay lugar al orgullo, no hay lugar a que alguien se sienta superior. Entre nosotros no hay categorías sociales. Amén. Así seas el más rico, así tengas el poder económico, ante tu hermano tú eres igual. Amén, Señor, correcto. Las condiciones económicas, intelectuales, culturales no tienen nada que ver. Somos hermanos y somos iguales. Sí, Señor. Y estamos para ser unos a otros hermanos y humildes todos, y todos unos siervos unos de otros. Ese es el gran cambio que hizo el Señor entre nosotros, hermanos. Hizo una revolución y nos trajo el secreto, la virtud de la humildad. Y ahora entendemos por qué Dios resiste a los soberbios. Eso es, hermano, fundamental. Que el que quiera ser el primero sea el servidor. Jesús era el primero y se puso a ser el servidor de ellos porque les lavó los pies, siendo el Señor. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 28 al 29, el apóstol Pablo dijo: también escogió Dios a lo más bajo y despreciado, a lo necio de este mundo escogió Dios, dice, a lo que no es nada. Imagínense,
A lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo que nada es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Oh, hermano, cuando el apóstol Pablo dijo esto, y un aristócrata, un intelectual, un hombre de la nobleza, un pensador alemán llamado Nietzsche, en su obra El Anticristo, se llena de rabia, se llena de odio, de cólera contra Pablo, o sea, contra Dios, porque es la palabra de Dios, ¿no? Que cómo pueden decir que Dios, la gente más ignorante, la más culta puede tener más valor, y que ellos, los intelectuales, van a ser considerados lo último, porque eso es lo que dice el Evangelio, pues. A lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es un sabio que quiere ser parte del reino de Dios, del Evangelio del Señor, un teólogo, un sacerdote, quien sea, hermanos, que quiera entender realmente el Evangelio de Cristo, tiene que hacerse nada, tiene que hacerse necio, porque eso es el Escritor. A lo necio del mundo escogió Dios. Dios pasó por alto al sacerdote, al escriba, al fariseo, al erudito, y puso a analfabetos, a pescadores, a iletrados. Los apóstoles fue de la gente más simple en el pueblo de Israel, de la clase baja. Eso está en el Evangelio. Él escogió lo sencillo. Cuando llegué al mensaje de la hora y conocí la primera iglesia del mensaje de la hora, hace como 30 años en Lima, comencé a mirar a las personas que estaban ahí. Todos eran ambulantes, albañiles, comerciantes. Casi no había una persona ni soñar de la élite o de los grupos que se consideran, pues, de la aristocracia. Era gente sencilla. El mensaje lo reciben con gozo la gente humilde, la gente sencilla. Porque cuanto más una persona estudia, más sabiduría, más se aleja de Dios, porque se envanece ese conocimiento. Y un hombre que tiene mucho conocimiento, cuando tiene una experiencia con Dios, él deja todo eso. Eso lo vemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era de lo más insignificante, al contrario. El apóstol Pablo fue un aristócrata judío, fariseo, rabino, maestro en Israel. Un hombre erudito, políglota, conocía muchos idiomas. Pero cuando él tuvo esa experiencia con Dios, y Dios sabía a quién se le iba a manifestar, Dios se le manifestó a Pablo, y él tuvo esa experiencia de esa luz, de esa columna de fuego que lo hizo caer al pueblo y lo hizo morder el polvo de la derrota, y la voz que le habló y le dijo: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? En él hubo un cambio, en él hubo una transformación. Y luego dice él en sus memorias, en sus escritos, en sus cartas, Pablo dice: yo tenía algo de que gloriarme. Si hay que gloriarse, si algo me puedo jactar como hombre, dice, fariseo de fariseos, políglota, muchos idiomas, hombre de mucha sabiduría. En ese tiempo era ser un hombre de una clase aristocrática, una élite, un hombre rico, pero dijo: todo lo he dejado por basura, por estiércol, para conocer a Dios. Él tuvo que dejar todo, negar todo eso. El hombre que quiere tener una experiencia con Dios tiene que humillarse, hacerse nada delante de Dios. Si quieres subir, tienes que bajar. Todo cristiano que quiera subir, tiene que bajar. El que no pasa por ese camino solamente es un religioso mediocre, se equivoca, porque Dios ha puesto su camino. ¿Ah? Gloria al Señor. Amén. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: yo te he declarado lo que es bueno. Ya si tú has dicho, ya sabes tú, ¿no? Miqueas 6:8. Por favor, sí, lo podemos leer, libro de Miqueas capítulo 6, si alguien me ayuda a encontrar rapidito, libro de Miqueas para terminar. A ver.
Miqueas 6:8. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, amén. Ya, acá está. Amén. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Es lo que te pide Dios. O sea, Dios lo que nos pide es practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Y en el Salmos 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. Eso es lo que nos dice. ¿Y qué nos dice Proverbios 15:33? Dice, la honra precede a la humildad. La honra precede a la humildad. Si queremos, hermanos, la bendición de Dios, si queremos la prosperidad que a veces buscamos, si queremos, hermano, la victoria, tenemos que siempre buscar la humildad. No demos lugar al orgullo, a la soberbia. Eso ha llevado a mucha gente al fracaso, hermanos. Hay que mantener ese espíritu humilde entre nosotros. Lo que dijo Jesús, ¿no? Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor de los cielos, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Dios escondió esas cosas de la gente que por lo mismo hecho de conocer, siempre tienden a la vanidad, siempre tienden a ese espíritu vanidoso. Un hombre que quiera de Dios bendición tiene que humillarse siempre. Dios siempre nos va a humillar. Si nosotros no queremos humillarnos, Dios va a ver la manera en que nos va a humillar. Si nosotros no hacemos caso a su consejo, pues Él lo va a hacer. De alguna manera nos va a hacer morder el polvo de la derrota, mover el polvo de la humillación, como lo hizo con el apóstol Pablo, como lo hizo con tantos hermanos. Si usted no lo quiere hacer con las buenas, Dios si te ama, Dios te lo va a hacer. Dios te va a corregir, porque así es Dios, ¿no? Dios al que ama, dice yo, al que amo corrijo. El apóstol Pablo nos habla del aguijón de la carne, que tenía un dolor, ahí estaba el dolor, y él pedía a Dios que Dios le quite ese dolor, y el Espíritu Santo le dijo, bástate mi gracia, porque mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. Dijo Pablo, entonces yo me glorio de mi humildad, me glorio de mis debilidades. Dios le estaba diciendo, si eres débil, Pablo, si eres débil, si te humillas, yo te puedo bendecir, te puedo ayudar. Pero si tú te levantas, te enalteces, yo ya no puedo hacer nada contigo. Y siempre va a ser así con nosotros, hermano. Por eso el camino, hermano, es la humildad y la humillación. No se enoje con Dios, no se rebele contra Dios, no cometa sus errores. Yo entiendo que una persona está resentido con Dios cuando tiene pruebas y deja de congregar. Dice, no, ya mejor me voy al mundo. Ve un problemita en la iglesia y ya él se excusa y dice, no, entonces yo me voy porque no hay futuro. Entonces uno no está agradando a Dios, porque Dios quiere que nosotros superamos las pruebas, y a veces esas pruebas vienen con humillación, tenemos que soportarlas. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el hombre, ¿no?, que cuando es probado soporta las pruebas, porque después Dios viene y te bendice. Mantengámonos humildes, que ese es el consejo que Dios nos ha dado en su palabra y a través de los profetas que nos han hablado. Mantengámonos humildes, mantengámonos siempre en humildad. No nos jactemos, no nos envanezcamos de la bendición que Dios nos haya dado, del conocimiento que tengamos. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 nos dice, si conociera todos los misterios, yo conozco todos los misterios, y no tengo amor, nada soy.
Porque si no tienes amor, ¿qué cosa tienes? Tienes egoísmo, tienes arrogancia, tienes orgullo, tienes soberbia, tienes altivez. Nada eres, así conozcas, pues. Es muy peligroso, ¿no? A veces los predicadores se han caído en la soberbia, hombres han caído en el orgullo religioso, han creado discrepancias, han roto compañerismo y se han levantado como super líderes. ¿Ve? Gente que ya no se les puede ni acercar, porque ya son demasiados, no pueden ni oír, ¿no? Se han santificado demasiado, ¿no? Ojalá que no se santifiquen tanto como Usías, ¿no? Que se quiso santificar tanto Usías que quiso hacer él mismo el sacrificio que le correspondía al sacerdote y terminó en lepra. Tengamos cuidado, hermanos. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que aprender a saber caminar en temor de Dios, en temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si yo conozco todos los misterios, ¿de qué me vale? Tengo mucho conocimiento de la Biblia y no tengo amor, nada soy. Si no tengo compasión de mi prójimo, si no tengo amor fraternal, peor, ¿no? Porque el amor fraternal es ponerse en el lugar de otra persona y tratar de entender a la otra persona, por qué actúa así, por qué es así. Y cuando yo puedo entender a otra persona, quizás me dé cuenta que quizás he cometido algo por el cual he cortado una relación con esa persona. Entonces tengo que buscar restaurar esas condiciones. ¿Ve? No y ser arrogantes, no llegar a un camino equivocado, hermano. Dios mío. Por eso la mejor posición de un hombre es lo que dice la palabra, lo que enseña el mensaje de la hora. ¿No? Hagámonos uno con la palabra y quedémonos. No nos jactemos de tantas cosas. Mantengámonos siempre humildes. Ese fue el consejo. Qué pena que muchas personas no supieron tener en cuenta este consejo del Cordero, la humildad. Es hermoso conocer lo que vale la humildad, ¿no? Soportar. Dios nos está probando. Dios nos está probando. ¿Ve? Mire usted a David. David humillado. Su hijo se rebeló contra él. Y tuvo que dejar el ejército porque su hijo ya se acercaba con una poderosa tropa. David llorando, subiendo el monte de los olivos, el monte de Jerusalén, subiendo, huyendo, llorando ahí. Y había un hombre, dice, que le tiraba, le gritaba, le insultaba y lo maldecía. Y lo maldecía ese hombre, lo humillaba, lo insultaba y lo maldecía a David. A tal punto en que unos generales dijo: ese hombre está que te insulta, dame permiso, porque él no puede hacer nada mientras el rey lo ordene, para ir una vez y coger por la espada y degollarlo y acabar para que no te siga ladrando ese hombre que te insulta. Le digo: oye, mira, ese hombre está que te insulta, está que te agrada. Y David iba subiendo el monte, humillado, llorando, arruinado, en una situación calamitosa. Su hijo se había rebelado. ¿Y qué dijo el rey David? Déjelo, es Jehová quien le ha dicho que lo haga. Déjelo, dijo, es Jehová. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? Él es de la familia de Saúl. Y mi propio hijo se ha puesto contra mí. Peor pues ya, mejor déjalo, va bien, Dios tenga misericordia de mí. Hermano, a veces nos pasan mil cosas a nosotros, problemas, circunstancias, la gente se pone contra nosotros. Pero déjalo, pues Dios lo ha pedido, Dios lo ha sido destinado. Cuando vienen cosas que no entendemos, la familia se pone contra uno, los hermanos, hay problemas, hay cosas. Oye, eso todo está predestinado a venir, pues hermano, ten paciencia, tranquilízate. Ya está predestinado, ya vendrán los buenos tiempos, mantengámonos humildes, ¿no? Confiemos en todas las promesas de Dios, que con Él somos victoriosos. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nunca lo olviden. Gloria al Señor. Los invito a ponerlo de pie. Que el camino a la exaltación es la humillación. Nunca lo olviden. Que para subir hay que bajar. Gloria al Señor. Vamos a agradecer a Dios esta oportunidad de meditar sobre este tema. Es bueno recordarlo. Lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta mañana, Padre. Hemos estado tomando un tema, Señor. Un tema que es correcto, Señor, delante de tus ojos, Padre.
porque así dice tu palabra. Que nos humillemos delante de ti, Señor, y que seamos humildes en nuestras relaciones con todas las personas de esta tierra, Señor, sean pastores, sean sacerdotes, sean religiosos, sean del mundo, sea quien sea, Señor, siempre mostrar, oh Dios, en nuestra vida espiritual el sello de la humildad, de la tranquilidad, de la paciencia, de no actuar en una forma incorrecta, Señor. Muchas veces quizás vamos a fracasar en este camino, muchas veces quizás vamos a actuar de una forma que no es correcta, Señor, pero que siempre tengamos presente la humildad, ser humildes y saber humillarnos a nosotros mismos, a considerarnos a nosotros mismos, a considerar a los demás, Señor, y a no considerarnos superiores sino iguales, Señor, aún quizás más bien hasta inferiores a los demás, Padre. Ayúdanos, Señor, a no mostrar en nuestra vida y en nuestros actos ninguna cosa que se acerque a la altivez, a la arrogancia, a la soberbia, a todas estas cosas negativas que arruinan la vida del ser humano. Gracias, Padre. Escucha nuestra oración, escucha nuestras súplicas, Padre, y manténnos humildes, Señor. Sin ti no podemos, pero con tu ayuda y tu palabra y ese espíritu de obediencia a ella, Señor, nosotros vamos a obtener la victoria. Amén. Gracias, Padre. Escucha nuestra súplica, porque todo te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Y amén. Señor. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios le bendiga, y siempre tengamos presente el consejo de Dios. Amén.